Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos cargados con una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y es que parece que hemos descubierto algo muy importante sobre uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman. Y lo más jugoso es que al parecer, su relación con la doctora que le atiende ha sido la clave para desvelar un secreto que lo involucra directamente. Imagínense ustedes. ¿Qué podría estar ocultando el galán turco que ha conquistado corazones por todo el mundo? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterio. Hemos estado siguiendo de cerca la vida de Can Yaman, como muchos de ustedes, y siempre nos sorprende con su carisma, su talento y por supuesto, su vida privada, que a menudo está en el ojo del huracán mediático. Últimamente los rumores sobre su salud y su bienestar han sido constantes. Y es precisamente en este contexto donde entra en juego la figura de una misteriosa doctora. La información que ha llegado a nuestros oídos sugiere que la relación entre Can y esta profesional de la salud ha sido más que una simple relación paciente-médico. Al parecer, la doctora que ha estado a cargo de su cuidado, habría sido la que a través de sus observaciones y quizás alguna conversación casual, habría empezado a sospechar algo inusual. Pero, ¿qué tipo de sospechas podríamos estar hablando? Aquí es donde la trama se pone más densa. No se trata de un simple resfriado o una dolencia menor. Los indicios apuntan a que podría ser algo más significativo, algo que Can Yaman podría haber estado intentando mantener en secreto. Pensemos en las presiones de la fama, las exigencias de una carrera tan demandante como la suya. A veces el cuerpo y la mente pasan facturas, y puede que el actor haya estado lidiando con algo que prefería no compartir públicamente. La discreción es algo muy valorado en el mundo de las celebridades, y la idea de que un profesional de la salud se convierta en la depositaria de un secreto tan íntimo es, francamente, fascinante. Los detalles específicos de lo que la doctora pudo haber descubierto son, por ahora, un enigma. Sin embargo, las filtraciones apuntan a que no se trataría de algo trivial. Podría ser relacionado con su estado físico, algo que pudiera afectar su rendimiento en proyectos futuros, o quizás algo de índole personal que él no desearía que saliera a la luz, para proteger su imagen o su privacidad. Imaginen la delicadeza de la situación, una profesional de la salud, comprometida con la confidencialidad, pero a la vez, ante un paciente que podría estar en una situación que requiera una intervención o un consejo más allá de lo puramente médico, o simplemente que ella percibiera algo que la inquietara profundamente. La clave aquí, queridos amigos, es la profesionalidad y la ética médica. Un médico tiene el deber de confidencialidad, pero también de velar por el bienestar de su paciente. Si la doctora Yaman ha descubierto algo que considera que merece atención especial, o que podría tener implicaciones importantes, es natural que haya actuado con la cautela y el profesionalismo que se esperan. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es ese secreto? ¿Y cómo ha llegado a saberlo la doctora? Las teorías ya circulan por Internet. Algunos sugieren que podría tratarse de una lesión que está intentando ocultar para poder seguir trabajando en sus próximos proyectos, algo que pondría en riesgo su participación. Otros especulan que podría ser algo relacionado con su vida sentimental, quizás una ruptura o un conflicto que él prefiere resolver en privado antes de que los medios se enteren. Y no faltan quienes piensan en algo más profundo, quizás relacionado con su salud mental, algo cada vez más visible y normalizado en el mundo del espectáculo, pero que aún así, muchos prefieren mantener en un plano privado. Lo cierto es que la conexión entre Can Yaman y esta doctora, sea cual sea su nombre o especialidad, se ha convertido en el centro de atención. No es extraño que las celebridades tengan equipos médicos dedicados a cuidar de su salud, pero el hecho de que una de estas figuras haya sido la que, según los rumores, haya desvelado el secreto, le da un giro dramático a la historia. ¿Se trata de una indiscreción, o de un acto de responsabilidad profesional? Esa es la gran incógnita. Pensemos en la empatía que a veces se desarrolla entre un paciente y su médico. A lo largo de múltiples consultas, tratamientos y conversaciones, se crea un vínculo. Y en ese espacio de confianza a veces, se revelan cosas que uno no esperaría. Quizás Can Yaman, confiando en la discreción y la profesionalidad de su doctora, haya compartido algo más íntimo de lo que tenía previsto.
O quizás las señales físicas, los cambios en su comportamiento o en su estado de ánimo, hayan sido tan evidentes que la doctora, con su ojo clínico, haya podido deducir o sospechar algo importante. Otra posibilidad es que la doctora, al estar al tanto de algunos de sus tratamientos o medicaciones, haya podido inferir algo sobre su condición. Las redes sociales y los foros de fans de Kanyaman están efervescentes con especulaciones. Cada pequeña pista es analizada al detalle. ¿Ha habido algún cambio en su apariencia física? ¿Ha cancelado algún evento repentinamente? ¿Ha habido alguna declaración ambigua? Todo se suma al misterio. Lo que sí podemos afirmar es que la fama tiene un precio alto. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen, y las exigencias físicas y emocionales de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras. Es natural que las personas, incluso las más fuertes y carismáticas, necesiten apoyo y cuidado. Y si ese cuidado proviene de un profesional de la salud que además se convierte en testigo de algo que el paciente intenta ocultar, la situación se vuelve aún más compleja. La palabra descubierto en el titular de nuestro vídeo sugiere que hubo una revelación, una especie de desenmascaramiento. Y que esta revelación provenga de la doctora genera aún más intriga. ¿Se trataba de algo que Kanyaman no quería que nadie supiera en absoluto? ¿O simplemente algo que prefería gestionar de forma privada antes de hacerlo público? La diferencia es sutil pero importante. Podemos imaginar la escena, una consulta médica, un ambiente de confianza y confidencialidad. Kanyaman acude por una molestia, o para un chequeo rutinario. Durante la conversación, o a través de exámenes, la doctora percibe algo. Quizás un síntoma que no encaja con la dolencia inicial, o una reacción inesperada ante una pregunta. Y a partir de ahí comienza a tirar del hilo con la delicadeza y la ética que la caracterizan. Es posible que el secreto no sea algo negativo en sí mismo, sino algo que de hacerse público podría cambiar la percepción que el público tiene de él, o afectar su carrera de alguna manera. Por ejemplo, si tuviera una condición médica crónica que requiriera un tratamiento a largo plazo, pero que él prefiere no revelar para mantener su imagen de hombre fuerte e invencible. O quizás, como se mencionó antes, algo relacionado con su vida personal que él considera que no concierne a nadie más. El hecho de que esta información haya llegado a los medios, aunque sea de forma indirecta y a través de rumores, nos hace pensar en la complejidad de la privacidad en la era digital. Incluso en los rincones más íntimos de nuestras vidas, como una consulta médica, puede haber fugas de información, ya sea intencionadas o accidentales. Y cuando se trata de una figura pública del calibre de Kanyaman, cualquier atisbo de información se magnifica y se convierte en noticia. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar a que se aclaren las cosas. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, este caso tiene un matiz especial por involucrar a un profesional de la salud y la posible revelación de un secreto. Nos deja pensando en la delicada línea que separa la vida pública de la privada, y en cómo, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser testigos de nuestras verdades más ocultas. Espero que esta información, aunque sea especulativa, les haya parecido tan intrigante como a mí. Nos adentramos en un terreno complejo donde la salud, la fama y la privacidad se entrelazan de maneras sorprendentes. Y la figura de esta doctora, que ha actuado como confidente y posiblemente como descubridora de algo importante, añade un toque de misterio a la narrativa. En resumen, hemos estado hablando de cómo los rumores apuntan a que la doctora de Kanyaman podría haber descubierto un secreto que él ha estado intentando mantener oculto. Las especulaciones giran en torno a su salud, su vida personal o aspectos de su carrera. La confidencialidad médica y la ética profesional juegan un papel crucial en esta historia, y nos dejan con muchas preguntas abiertas sobre la naturaleza exacta de este secreto y cómo ha llegado a ser conocido. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya mantenido enganchados y les haya dado mucho en qué pensar. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser el secreto de Kanyaman? ¿Creen que la doctora actuó correctamente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda este misterio, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta pronto.